Mi amigo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión número 6, la parte uno de nuestro curso Experto en Finanzas Corporativas. En esta oportunidad vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto sesiones pasadas, recordando un poco los temas que hemos abordado. A ver, eh, primero, ¿qué hemos hecho, amigos? Hemos hecho una introducción, la parte conceptual, hemos hablado de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, flujo efectivo, hemos construido el flujo efectivo. Hemos visto análisis financiero, hemos visto caso de análisis financiero, y en nuestra última sesión hemos visto una introducción a lo que es modelo financiero y hemos visto un caso práctico, ¿no? La sesión de hoy está orientada fundamentalmente a ver, aterrizar lo que es el análisis financiero, tanto con indicadores tradicionales como con indicadores no tradicionales. Para eso vamos a tocar un caso de estudio. Eso vamos a hacer la primera parte de la sesión. La segunda parte de la sesión vamos a ver otro caso de construcción de un flujo efectivo para efectos de análisis financiero. Y ya con estos dos temas aterrizados, la siguiente sesión vamos a ver teorías de crecimiento y consumo de recursos. Es decir, vamos a ver dos cosas importantes. Es decir, si una empresa crece, ¿sí?, puede crecer con financiamiento interno o puede crecer con financiamiento externo, pero el crecimiento demanda financiamiento. Esa es una conclusión a la que llegamos en la anterior sesión. Todo crecimiento consume recursos. El crecimiento consume recursos y esos recursos pueden ser propios o pueden ser a través de deuda. Bien, pero para eso precisamos tener con claridad meridiana lo que es el flujo efectivo y el análisis tradicional, como también el no tradicional. Para eso vamos a tomar ahora dos casos de estudio, amigos. Sin más preámbulos, voy a ocultar una imagen y voy a compartir el caso que vamos a trabajar el día de hoy. También les he pasado los archivos de Excel, ustedes lo tienen disponible. Es Impaxa, anexo de Impaxa. Dame un segundo que lo abra. Perfecto, ya lo tengo abierto, ahora se lo comparto. También tengo abierto el caso. Y nos lanzamos, amigos, al Excel. Comparto la pantalla. Bien, veamos el contexto del caso. Bien, ingresando. Ok, bien. Implementos agrícolas S.A. Impact. A finales de enero del 2004, don Felipe Fernández, socio y gerente de Impaxa, revisaba las cotizaciones de clientes que su vendedor había colocado en el sector occidental del país, lo que era parte de su rutina diaria. Por lo que pinta este inicio de año, espero que será un poco mejor que todos los anteriores, dijo a su secretaria, que se retiraba después de dejar un legajo de documentos para firma en la cajita de entrada de correspondencia que se encontraba en su escritorio. Bien, esas palabras son las mismas que dijo a inicio de 2003 don Felipe. Y las utilidades, según don Fermín, fueron mejores. A propósito, don Fermín lo está esperando afuera. Me dijo que ya tiene listos los estados financieros del año pasado y que se los quiere entregar personalmente. Entonces, don Fermín es el contador
que le está entregando los estados financieros a don Felipe. Veamos cómo está la cuestión. Graciela, parece que te enteras más rápido que yo de lo que pasa en la empresa. Dile a don Fermín que pase y por favor, evita hacer comentarios delante de los empleados, replicó el señor Fernández. Y por favor, sin levantar la vista de los papeles, los cuales resaltaba que algunos aspectos con un marcador color amarillo. Bien, Impaxa se dedicaba a la elaboración de implementos agrícolas desde finales de los años 90, cuando fue fundada por tres socios, a partes iguales, todos eran profesionales, y aunque eran compadres y muy amigos entre sí, eran muy serios cuando trabajaban los asuntos de negocio. Acostumbraban reunirse como junta directiva cada año para revisar las cuentas de negocio, aunque el señor Fernández les informaba de lo que acontecía en la empresa cuando se juntaban a compartir socialmente. La empresa se dedicaba a la fabricación de implementos agrícolas de tracción animal y otras herramientas como palines, azadones, picos, hachas, barras, etc. Algunos artículos que fabricaban eran utilizados también en la industria de la construcción. La producción estaba bajo la responsabilidad de un joven ingeniero mecánico que verificaba los procesos y la calidad de la producción. Las ventas eran manejadas por el mismo señor Fernández a través de tres vendedores regionales y una sala de ventas en el mismo lugar donde tenía su oficina. Además, además, tenía a don Fermín como contador general y un asistente administrativo que le apoyaba en el manejo de la oficina. Don Fermín entró al despacho del gerente orgulloso de haber cerrado los estados contables 2013. Aquí tiene don Felipe. Le dije que se los entregaba antes del viernes y hoy es jueves. Dijo. Perfecto, bueno, lo estaba entregando antes de lo requerido, ¿no es cierto? Gracias, don Fermín, pero todavía le falta trabajo. Usted sabe que el sábado me reúno con mis socios y tengo que hacerles una presentación sobre los estados financieros. Por favor, tome los estados financieros de los últimos 3 años y hágame un informe financiero completo, incluyendo fuentes y usos, las razones financieras de la empresa, analice la liquidez, solvencia y la rentabilidad, así como cualquier otro aspecto que me pueda ayudar a explicar que a pesar de que nuestras utilidades mejoran, debemos amarrarnos el cinturón. Es decir, algo parecido que en la capa anterior. Es decir, la rentabilidad va en aumento, ¿sí? Pero algo pasa con el flujo, ¿no es cierto? Eso es lo que le está diciendo. O amarrarte el cinturón. Está bien, don Felipe. Se lo entregaré mañana por la mañana. En este caso, nosotros somos los analistas, perdón. No, Fermín, lo necesito hoy antes de las 5 de la tarde, le metió presión. Quiero trabajar en la presentación yo mismo esta noche. El día de mañana tendrá su propio ajetreo y no quiero entrar a la reunión con los socios sin estar bien preparado. Los socios se ponen cada vez más quisquillosos cuando nos reunimos a evaluar el negocio. Y no sé si van a aceptar mi propuesta de repartir $200,000 en dividendos. Esa es la propuesta de él. Bien, para hacer nuestro trabajo de análisis, amigos, nos han proporcionado los estados financieros de la empresa y lo tenemos, ¿sí? Aquí tenemos los estados financieros de la empresa de los 3 últimos años
Y además nos plantea un escenario, el 2003, ¿qué pasaría si no pagamos dividendo? ¿Y qué pasaría si pagamos dividendo? ¿Cómo se vería la empresa? Ese trabajo ya lo hizo el contador. Como dice, A quiere decir antes de dividendo y D quiere decir después de dividendo. También nos ha proporcionado los estados financieros, el estado de resultados de la empresa. Esta información, queridos amigos, se encuentra disponible en el Excel que les he pasado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo es hacer el análisis tradicional y no tradicional para ver cómo ha ido evolucionando la empresa y ver si realmente con la repartición de dividendos, si no se, primero si se puede repartir, ¿no es cierto? Y ver cómo quedaría la empresa si se toma esa decisión. Miren, acá tenemos los estados financieros, amigos, el balance general de estado de resultados. Entonces, como ya nosotros ya hemos hecho en clases anteriores las razones paso a paso, lo que ahora vamos a hacer un poquito más rápido. Aquí voy a colocar razones fin. Vamos a ver las razones financieras tradicionales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí tenemos un micrófono. Perfecto. Entonces, vamos a calcular los diferentes ratios, amigos, ¿no? Acá vamos a colocar detalle, acá vamos a colocar las gestiones que vamos a analizar. Vamos a ver. Primero vamos a ver acá vamos a colocar grupo de razones. Primero vamos a comenzar con la liquidez corriente, que se define como el activo corriente, dividido entre el pasivo corriente. Entonces, tenemos el activo corriente, el activo circulante, dividido entre total pasivo corriente. Arrastramos, amigos, colocamos dos decimales y ¿qué tenemos? Y acá vamos a colocar un mini gráfico para ver la evolución, ¿no? ¿Y qué podemos notar? Que la liquidez de la empresa tenía un comportamiento decreciente nomás, ¿no es cierto? Es decir, insertar el mini gráfico, insertar, gráfico de línea, aquí que lo inserte, y aceptar, vamos a colocar un color, ese color, marcadores, un poquito más de grosor le vamos a dar, ahí, amigos, ahí. Eh, ¿Es una empresa líquida? Por el indicador vemos que sí, es una empresa líquida, y puesto que es mayor a 1, es decir, tenemos una liquidez corriente en la última gestión de 1,82 veces, que quiere decir que por cada dólar que se debe en el corto plazo, se dispone de 1,82 dólares de activo corriente para cubrir las obligaciones inmediatas en la medida de que éstas se venzan. Efectivamente, es una empresa líquida, pero sin embargo, el comportamiento es algo preocupante porque el comportamiento es decreciente. Ahora, si se opta por repartir dividendos, claro, existe un claro efecto negativo en la liquidez, puesto que baja de 1,82 veces a 1,57 veces en el caso de repartir dividendos. Pero pese a esa reducción, la empresa aún continúa siendo líquida. Veamos los otros indicadores. Veamos la liquidez ácida, donde aquí, ¿qué hacemos? Al activo corriente le quitamos el inventario
y lo dividimos entre el pasivo corriente. Entonces, veamos qué pasaría si no tomamos en cuenta el inventario. Entonces agarramos igual, nos vamos al balance y al activo circulante, amigos, le restamos el inventario, cerramos paréntesis y dividimos entre el pasivo corriente. Y arrastramos y hagamos el gráfico y que podemos evidenciar la, que existe una fuerte dependencia del inventario, ¿no? Vean ustedes que de 1,82, sin tomar en cuenta los inventarios, pasamos a 1,07, pero aún podemos pagar las obligaciones a corto plazo en el escenario extremo de que no vendamos el inventario. Pero sin embargo, en la liquidez ácida, si pagamos dividendo, tenemos 0,82 veces. Es decir que si no tomamos en cuenta los inventarios, no podríamos pagar la totalidad de nuestros compromisos a corto plazo. Entonces, si nosotros continuamos con el análisis y vemos liquidez inmediata, que es el disponible sobre el pasivo corriente, veamos cómo se encuentra la empresa en este indicador. Agarramos la caja, amigos, y dividimos entre el pasivo corriente y lo arrastramos. Es aquí donde se prende el foquito de peligro, ¿no es cierto? Porque si nosotros revisamos la posición de liquidez inmediata, es decir, en la gestión 2003, amigos, esta empresa, Paxa, tendría, o sea, podría cubrir con efectivo hasta un 33% de sus obligaciones de corto plazo. Pero si decide por repartir dividendos, este indicador baja a 8%. Y de acuerdo al histórico, vea usted que el mínimo ha sido 24, el máximo 35, pero ya tener un 8% podría ocasionar problemas a esta empresa de liquidez en la gestión 2004. Entonces, ahí tenemos un problema. Aquí tenemos, es correcto, ¿no? Este indicador se expresa en por ciento cuando generalmente está por debajo de 100 y se expresa en veces cuando supera 100, ¿no? Existen empresas que por su naturaleza tienen elevados niveles de liquidez y acá le sale 400, 500%, así que no se ve, no es correcto hacer los porcentajes porque como dice el término, por ciento, ¿no? Y tendría que ser debajo de 100. Este indicador generalmente se le expresa en porcentaje, tal cual lo menciona Enrique. ¿Eso era, no, Enrique? ¿La observación? Sí, Juan, era que estaba expresado en porcentaje cuando es en número de veces. Ah, no. El indicador LI se sugiere que se le exprese en porcentaje por efecto de interpretación, porque también lo podríamos expresar en veces, ¿no? Pero, ¿qué dice la literatura al respecto? Si este número supera, por ejemplo, si aquí fuera 4, 5, 6, supera el 1, se le expresa en veces nomás. Pero cuando es menor que 1, por un tema estético e interpretativo, se sugiere que esté en porcentaje. Porque fíjese la interpretación, ¿no? La empresa con efectivo podría cubrir hasta un 33% de sus obligaciones de corto plazo. Para fines interpretativos, de mi punto de vista, es mucho mejor, ¿no?
Pero lo anterior tampoco es incorrecto. O sea, al final del día uno lo puede interpretar en veces o en porcentaje, ¿no es cierto? Gracias a ti, Enrique. Entonces, ahí tenemos el grupo de liquidez, el que hemos visto, amigos. Es el grupo de indicadores de liquidez, ¿no? Y como hemos visto, generalmente podemos decir que estamos bien cuando este ratio es mayor que uno. Le vamos a decir que se coloque verde, ¿no? Y está en verde, ¿no es cierto? Porque es efectivamente mayor que uno en todas las gestiones. Esa es una empresa, es líquida con un problema en la tendencia. Ahora bien, si calculamos otro indicador, vamos a ver los indicadores de deuda. Veamos el índice de deuda, que es el pasivo total sobre el activo total. Y nosotros agarramos y nos vamos a balance, buscamos el total pasivo y dividimos entre el total activo. Y este numerito lo arrastramos. A ver, voy a repetir el cálculo. Total pasivo, ¿sí? Dividido entre total activo. Y claramente por lo que hice el cálculo, porque imagínense que si no repartimos dividendos, o sea, esta empresa, si lo vemos desde la óptica de un balance, sus, sus pasivos de esta empresa representan el 86%, ¿sí? Y la diferencia sería 14, ¿no, amigos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta empresa financia sus activos con un 86% de deuda y un 14% de recursos propios. Ahora, si opta por repartir dividendos, la cosa se complica con el nivel de deuda, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que ahora mismo la deuda, la participación, amigo, de la deuda, aumenta a un 95%. ¿Sí? Estamos hablando de una empresa con un elevado nivel de deuda en el caso de que decida repartir dividendos por ese importe. Veamos, vamos a agregar un gráfico, un mini gráfico. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a colocarle marcadores rojos y un poquito más de grosor. Y tiene un comportamiento preocupante, ¿no? De hecho, ya la tendencia era a cada vez el consumo mayor de deuda, ¿no, amigos? Perfecto. Pero sigamos con otro análisis. Calculemos el índice de cobertura de interés, que es el resultado operativo sobre los intereses. Vamos a ver cómo está en este indicador. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y buscamos el resultado de operación, que es este, y lo dividimos entre los gastos financieros. Aquí solamente vamos a tener datos porque en realidad aquí se mantendría, ¿no es cierto? Se mantendría este resultado y que tendríamos, noten ustedes que para la gestión 2003 estamos viendo que el hecho de que aumente el índice de deuda está haciendo que la cobertura se deteriore.
Pero aún así, vean ustedes que con el resultado operativo, esta empresa puede pagar 10,80 veces sus intereses, o sea, más de 10 veces. Me parece un número razonable, que aquí estamos viendo que pese a contar con un nivel de deuda elevado, tiene un buen ratio de cobertura de interés, se lo puede pagar. Pero sin embargo, a nivel de riesgo financiero, recordemos que si este indicador aumenta, aumenta el riesgo financiero. Mejor dicho, si este indicador baja, aumenta el riesgo financiero. Y fíjese que está bajando. O sea, la tendencia es preocupante. Es decir, ¿qué nosotros buscamos? Que si el índice de deuda de una empresa sube, nosotros esperamos que esa deuda sea buena y haga que el índice de cobertura aumente. Eso es bueno. Pero sin embargo aquí, el índice de deuda ha aumentado, amigos, pero el índice de cobertura de interés ha bajado. Entonces, es preocupante ver que la deuda, si bien no estamos más endeudados, pero nuestra cobertura se ha deteriorado. Entonces, algo pasa aquí y es motivo de pregunta, que más adelante seguramente con más información o más análisis vamos a descubrir qué pasó ahí. Veamos el índice de calidad de deuda, el índice de calidad de deuda, que es igual, el índice de calidad de deuda es igual al pasivo corriente sobre el pasivo total. Agarramos, amigos, y vamos a buscar el pasivo corriente y lo dividimos entre el pasivo total. Y de que nos damos cuenta de que la empresa, la empresa concentra el 41% de sus obligaciones en el corto plazo. Es decir, que en todas las gestiones concentra la mayor parte de sus obligaciones a largo plazo y la menor parte de sus obligaciones a corto plazo. Eso es bueno para la liquidez. Es decir, recuerden ustedes de que si el índice de calidad de deuda aumenta, entonces lo que pasa con la liquidez corriente es que baja. Porque si el índice de calidad de deuda aumenta, quiere decir que usted tiene más deuda en el corto plazo. ¿Sí? Y ve usted que eso es lo que ha pasado en el periodo 2002 y 2003. Porque la empresa ha aumentado el peso de la deuda a corto plazo. Y si este número aumenta, claramente se afecta a la liquidez. Entonces, una de las causas de la reducción de la liquidez es que la empresa está concentrando más deuda a corto plazo. Ahora, si se opta por repartir dividendos, este ratio, vamos a ver si tiene un cambio significativo, le voy a aumentar un decimal, ¿sí? No se afectaría al índice de caída de deuda el hecho de repartir o no dividendos. Muy bien. Acá, amigos, hemos visto los niveles de los ratios de deuda de la empresa. Estamos viendo los ratios de deuda de la empresa. Ahora vamos a ver otro grupo de razones, que son las razones de eficiencia, amigos. Otro colorcito. Este. Ok, razones de eficiencia. Aquí vamos a ver la rotación de activo total, que es igual a ventas sobre activo total. Nosotros agarramos y vemos las ventas, ¿sí? Las ventas. Aquí voy a hacer algo. Voy a copiar esto para el efecto de que pueda arrastrar, ¿no? Copia formatito.
porque el hecho de que se reparta, no reparta dividendos no afecta el estado de resultados. Entonces, aquí, ¿qué hacer? Ventas sobre activo total, agarro las ventas y divido entre el activo total. Y vamos a insertar nuevamente un gráfico de línea, amigos, pero le vamos a colocar otro colorcito, le vamos a dar un poquito más de grosor, marcadores, y veamos qué está pasando con la eficiencia de la empresa. La eficiencia de la empresa está teniendo un comportamiento decreciente, amigos. Por ejemplo, en la última gestión, tenemos una rotación de activo total de 1,63 veces. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que por cada dólar invertido en los activos, ese dólar me devuelve 1,63 dólares en ventas. ¿Qué es lo que buscamos siempre nosotros? Que este ratio suba. Y que realmente el ratio ha subido. Mejor dicho, el ratio ha bajado. Eso es malo para la rentabilidad. Ha bajado bastante, ¿bien? Pero si decidimos repartir dividendos, el ratio mejora. ¿Pero por qué el ratio mejora? Porque recordemos que si queremos mejorar la rotación de activos, veamos la fórmula, es activo total, venta sobre activo total. Entonces, ¿por qué aquí estamos mejorando? Porque si bien las ventas no cambian, mis activos bajan. ¿Y por qué bajan mis activos? Porque decido pagar dividendos. Y si usted decide pagar dividendos, ¿qué es lo que hace? Está haciendo que su caja de la empresa, baje. Entonces, como va a tener menos efectivo, va a tener menos inversión. Y como va a tener menos inversión, eso hace que su rotación aumente. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Ahora, claramente, hasta aquí podríamos decir que la rentabilidad aumentaría si pagamos dividendos, porque estamos mejorando la rotación. Pero lo veremos más adelante. Veamos cómo está el periodo promedio de cobro, que es 360 dividido entre ventas sobre cuentas por cobrar, amigos. Si nosotros calculamos este indicador, tenemos igual 360 dividido, hay unos paréntesis, ventas sobre cuentas por cobrar. Ventas divididos entre cuentas por cobrar. Y arrastramos. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que, vamos a quitar los decimales, que esta empresa claramente está demorando más en cobrar. Por ejemplo, en la gestión 2003, demora en recuperar sus ventas a crédito 57 días. Y la tendencia es creciente. Y recordemos nosotros que si el periodo promedio de cobro aumenta, entonces la liquidez inmediata cae. ¿Por qué? Porque estoy teniendo más recursos invertidos en cuentas por cobrar y esos recursos, en lugar de estar en caja, están en cuentas por cobrar. Y claramente acá vemos otra de las razones que afectan a la caída de la liquidez, más que la liquidez corriente, podríamos decir la liquidez inmediata, ¿no, amigos? Obviamente se acentúa más con la repartición de dividendos. Pero acá lo central es ver que la empresa está en un proceso de mejora en la gestión 2002
mejoró, pero tuvo un fuerte incremento en la gestión 2003. Dice, pero ahí sube de 24 a 33. De 24, a ver, allá. Se refiere a liquidez inmediata. Gracias. En la liquidez inmediata, sí, es totalmente correcto su apreciación, ¿no? En la liquidez inmediata tenemos una mejora, ¿no es cierto? Tenemos una mejora en la gestión 2003. Entonces, ¿qué podemos decir? Gracias por la observación, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? Que pese, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Pese a que estamos demorando más en cobrar, pese a que estamos demorando más en cobrar, la liquidez inmediata de nuestra empresa ha mejorado en la gestión 2003 con relación a la gestión 2002. Sin embargo, si optamos por repartir dividendos, esto decrece a 8%. Muchas gracias por la observación. Estaba mirando a otro lugar. Excelente, gracias. Bien, entonces, esto no se da porque lo que estamos viendo ahora mismo, esto no quiere decir que esté mal la teoría, ¿no? No quiere decir para nada que esté mal la teoría. Seguramente más adelante vamos a encontrar una causa de por qué la liquidez inmediata mejora, pese a que esta empresa está demorando más en pagar a los proveedores. Seguramente más adelante vamos a descubrir la causa. Veamos entonces ahora mismo el periodo promedio de inventario, que es igual a 360 dividido entre costo de venta sobre inventario. Igual 360 dividido sobre el costo de venta, que es una cuenta de resultados, sobre el inventario, que es una cuenta de balance, y lo restamos, amigos. Le quitamos los decimales y vemos qué pasa. Bien, se pone más interesante la cuestión, ¿no? Porque fíjese que en la gestión 2003, el periodo de los medios de inventario subió de 74 a 91 días. Y decimos nosotros que sí, el periodo promedio de inventario sube, entonces la liquidez inmediata debería caer, ¿no, amigos? ¿Sí? Porque mientras usted más demora en meter su inventario, eso afecta su disponible, porque tiene muchos recursos ahí inmovilizados. Pero ven ustedes, aquí, pese a que este número aumentó, pese a que este número aumentó, ¿correcto? La liquidez inmediata no ha caído, más bien ha aumentado. Entonces, tenemos que encontrar la explicación de por qué la liquidez inmediata ha subido, pese a que esta empresa demuestra un deterioro en la eficiencia de la gestión de las cuentas por cobrar y de la gestión del inventario en la gestión 2003 con respecto a la gestión 2002. Veamos ahora el periodo promedio de pago. El periodo promedio de pago, que es igual a 360 dividido entre costo de venta sobre las cuentas por pagar o también en su defecto proveedores amigos. Vamos a ver qué hacemos ahí. 360 dividido entre costo de venta sobre las cuentas por pagar. Aquí tenemos las cuentas por pagar. Y aquí podría estar una
fuerte explicación, ¿no? De por qué de la caída, o por qué hemos dicho, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Miren ustedes, si el periodo promedio de pago aumenta, ¿sí? ¿Eso qué hace? Mejora mi posición de efectivo, ¿no, amigos? ¿Sí? Porque me estoy apalancando más con el proveedor. Aquí existe un claro incremento del apalancamiento con el proveedor, porque fíjese que en la gestión 2002 le pagábamos cada 18 días, ahora sale ser que le pagamos cada 55 días. Ese apalancamiento con el proveedor está mejorando mi posición de efectivo. Ahora, veamos cómo anda el ciclo de conversión de efectivo, que es igual al periodo promedio de inventario más el periodo medio de cobro menos el periodo medio de pago. Vamos a ver cómo anda el ciclo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Periodo promedio de inventario más periodo promedio de cobro menos periodo promedio de pago. Y de manera global, vea que el ciclo se está deteriorando más. ¿Qué buscamos? Que el ciclo baje, ¿no es cierto? Aquí mis recursos invertidos demoran 40, mejor dicho, 94 días en volver. Mis recursos invertidos en la empresa demoran 94 días en volver, incluyendo la utilidad. Y el deterioro del ciclo es permanente. Es decir, si esto aumenta, se esperaría que mi posición de efectivo se deteriore. Y vean que mejora. Entonces, podríamos hasta el momento ver que de manera general, mi gestión de capital de trabajo, ¿sí? Mi gestión de las necesidades operativas de fondo, está jugando en contra de la posición de efectivo. Pero sin embargo, mi posición de efectivo ha mejorado. Bien, esto es hasta el momento lo que podemos ver. O sea, sigue pendiente la explicación de por qué está mejorando la posición de efectivo. Ahora bien, aquí podría estar una, amigos, ¿sí? El hecho de que esta empresa se hubiera apalancado bastante, si lo vemos a nivel general, vean ustedes que en deudas financieras, cómo ha incrementado su apalancamiento, ¿no, amigos? Tanto en el corto como en el largo plazo. O sea, ha habido un incremento brutal del apalancamiento financiero, ¿no es cierto? Vean ustedes, viendo los números grandes nomás, que eso seguramente con el análisis vertical y horizontal lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos de gestión del ciclo, no estamos bien, pero la posición de efectivo ha mejorado por el fuerte apalancamiento financiero que tiene la empresa. Con eso terminamos lo que son los ratios de actividad o eficiencia, amigos. Bien, ahora continuando, vamos a ver los ratios de rentabilidad. Vamos a ver cómo andan los márgenes de esta empresa. Y para eso vamos a ver primero el margen bruto, que es la utilidad bruta, sobre ventas. Luego tenemos el margen operativo, que es el resultado operativo, sobre ventas. Finalmente el margen neto, que es la utilidad neta, o resultado neto, sobre ventas. Entonces, colocamos igual y calculamos la utilidad bruta, dividimos entre las ventas y eso me da el margen bruto.
Observen que aquí vamos a hacer un grafiquito, mi gráfico, color, de grosor, sobre el rojo. Muy bien. Vean que la tendencia del margen bruto es decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber cubierto mi costo de venta, la ganancia bruta del negocio es 36. Sin embargo, en la gestión 2012 era 37. Aquí hay una tendencia preocupante, donde nosotros recordemos que el margen bruto, está en función del precio de venta, del costo variable unitario o de descuento que podría hacer la empresa, ¿no es cierto? Y si el margen bruto cae, es o porque bajamos precio, o aumentamos los descuentos, o aumentó el costo variable. Tendríamos que hacer un análisis a nivel ya de la contabilidad administrativa, es decir, deberíamos pedir el reporte de histórico de precios, cómo están los costos y los descuentos, ¿no? Para poder explicar con precisión meridiana el porqué de la caída del margen bruto. Por ahora solamente podemos asumir cosas. Bien, amigos. Sigamos con el margen operativo ahora. Entonces la teoría me dice, ok, y por ahí es una estrategia. Si fuera una estrategia, la caída en margen bruto tendría que ser recuperada a nivel operativo. Es decir, que lo que perdimos en margen debe recuperar con volumen de venta. Veamos si es cierto, amigos. Resultado operativo, vamos a leer el resultado operativo, ¿sí? Sobre las ventas. ¿Y qué vemos aquí? Que no se revertió la tendencia, ¿no, amigos? Quiere decir que en la gestión 2003, o sea, esta empresa, después de haber cubierto su costo de venta y después de haber pagado su gasto operativo, después de haber cubierto todo, señores, nos quedamos con una ganancia operativa del 19%. Sin embargo, en la gestión 2002 era 20%. Y acá también la tendencia preocupa. Veamos ahora cómo estamos a nivel de margen neto. Es decir, vamos a agarrar y vamos a dividir el resultado neto sobre las ventas. Arrastramos y expresamos en porcentaje y la historia se repite fundamentalmente a nivel de los tres márgenes. ¿Qué significa este 12%? Que después de haber cubierto el costo de venta, los gastos operativos, los intereses, el impuesto a las utilidades, después de haber cubierto el costo de venta, gasto operativo, los intereses y las utilidades, el dueño se queda con una ganancia neta del 12%. Es decir, que de cada 100 bolivianos que vendamos nos quedamos con 12. Eso es bueno. Pero ¿qué pasa con la tendencia? La tendencia es decreciente, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué, y por qué puede caer el margen neto? Recordemos que el margen neto está en función de qué? Del precio de venta, está en función del costo variable unitario, está en función
¿De qué más depende? Perdón. Depende del volumen de ventas, depende del volumen de ventas, depende de los descuentos, de que depende de los costos fijos, depende del nivel de deuda, depende de la tasa de interés. Entonces, ¿por qué ha caído mi margen neto? ¿No? La pregunta que debíamos hacernos. Podría ser que la empresa está entrando en una guerra de precios, los costos variables hubieran bajado, hubiéramos dicho, hubieran subido, ¿no? El volumen de ventas hubiera caído, estamos entrando a hacer muchos descuentos, los costos fijos han aumentado, el nivel de deuda ha aumentado, la tasa. Entonces, esto de aquí tendríamos que tener detalle para saberlo, ¿no es cierto? Pero por lo menos estos señores lo podemos investigar más adelante. Ya sabemos que la deuda aumentó, ¿no? Y si la deuda aumentó, ha habido un impacto negativo en los intereses, ¿no? Y si pagamos más intereses, eso claramente va a afectar la margen neta. Bien, veamos ahora, amigos, cómo estamos en cuanto a los indicadores de rentabilidad tradicionales, que son el ROA, que es el resultado neto, sobre los activos totales de la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? La rentabilidad neta está en el estado de resultado y eso lo vamos a dividir, amigos, entre la inversión total de la empresa. Arrastramos y claramente observamos un deterioro de la rentabilidad, donde estamos pasando de 33 a 20%. Es decir, que por cada dólar invertido en los activos, tenemos una ganancia neta del 20% sobre ese dólar. Vea que la tendencia es decreciente. Veamos qué pasa con la rentabilidad del dueño. Veamos qué pasa con el ROE, que es el resultado neto sobre el patrimonio de la empresa. Excelente pregunta, eh, Luis. Correcto, ¿no? Eso lo vamos a explicar en instantes nada más, Luis, ¿no? Excelente. Queda pendiente la respuesta, Luis. Excelente. Bien. El resultado neto sobre el patrimonio, mide la rentabilidad del dueño. Entonces, ¿qué hacemos? El resultado neto sobre el patrimonio, en el caso del capital, arrastramos y vemos, o sea, una rentabilidad espectacular, ¿no? Y vean que si la empresa reparte dividendos, la rentabilidad mejora, ¿no? Quiere decir esto que por cada dólar que el dueño invierte, sobre ese dólar tiene una ganancia del 41%. En comparación con la gestión anterior, se reduce, pero si opta por pagar dividendos, mejora la rentabilidad sobre el patrimonio y mejora la rentabilidad sobre los activos. Entonces, claramente, aquí aún no terminamos el análisis, pero aquí tenemos los indicadores de rentabilidad, amigos. Entonces, ¿qué podemos decir hasta el momento? Que la empresa, de alguna manera estamos cumpliendo la teoría, ¿no? Miren, menor liquidez, ¿sí? Menor liquidez. ¿Y qué pasa con la rentabilidad? Está cayendo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, la teoría financiera me dice, ¿sabe qué? Si la liquidez corriente baja, la empresa se encuentra más expuesta a riesgo de liquidez y por lo tanto debería ser compensado con mayor rentabilidad.
Pero sin embargo aquí estamos cayendo en liquidez, amigos, y estamos cayendo en rentabilidad. Ahora, sin embargo, si se opta por repartir dividendos, mejoramos los indicadores de rentabilidad y deterioramos aún más los indicadores de liquidez. Entonces, repartir dividendos, ¿por qué mejora la rentabilidad? Lo vamos a ver más adelante. Veamos ahora el Dupont. Veamos cómo quedaría el análisis Dupont. Porque el Dupont nos va a ayudar a entender qué pasa con el ROE. Y recordemos que el Dupont descompone, ¿no? El margen neto, la rotación de activos y el multiplicador del apalancamiento, que es igual al activo total sobre el patrimonio, amigos. Entonces, nosotros vamos a agarrar y ya tenemos el margen, ya lo tenemos. La rotación de activos, también lo tenemos. El multiplicador del apalancamiento, teníamos que calcularlo. Es el activo total sobre el patrimonio. Vamos, buscamos el activo total, amigos, y lo dividimos sobre el patrimonio y vámonos. Ahí tenemos, vamos a colocar un mini gráfico. Otro colorcito. Vamos a aumentar el grosor. Vamos a colocarle marcadores. Y recordemos que el Dupont busca explicar el ROE, ¿no? El porqué de la variación del ROE, el porqué del aumento o el porqué de la reducción. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto, amigos? Va a ser igual al producto, ¿no? Sí, de todos estos señores. Y su resultado, pues, debería ser exactamente igual al ROE que hemos calculado anteriormente. Pero, ¿cuál es la ventaja del análisis Dupont, amigos? El Dupont me va a explicar el por qué mejora los indicadores de rentabilidad. ¿Sí? Y si nosotros nos damos cuenta, amigos, no hay una mejora en el margen, claramente. Lo que sí, ahí existe una mejora en la eficiencia. Si repartimos dividendo, la eficiencia mejora. ¿Pero por qué mejora la eficiencia? Porque estoy eliminando activo improductivo de mi balance. Recuerden que la rotación es activo total es igual a ventas sobre activo total. Si nosotros optamos por repartir dividendo, lo que estamos haciendo es eliminando activo improductivo de la empresa, que es el efectivo. A repartir dividendo, baja la inversión y aumenta la rotación. Ahora, está mejorando la eficiencia por ese lado, pero sin embargo, el apalancamiento está aumentando también. El apalancamiento. ¿Por qué el apalancamiento? Porque ¿qué sucede? Si nosotros repartimos dividendo, nuestro patrimonio, el patrimonio ya no crece en igual proporción. ¿Me explico? Vean que en el balance tenemos, este es mi patrimonio si la empresa no reparte dividendo. Pero si la empresa reparte dividendo, mire con el patrimonio esa chica, ¿no? Esa chica. ¿Y por qué esa chica? Porque estamos repartiendo dividendos, es decir, nuestro resultado acumulado
debería ser 8,34, pero si repartimos es 6,34. Se afecta el patrimonio, se afecta el financiamiento interno. Y en términos proporcionales aumenta el financiamiento o la participación del financiamiento externo. Entonces, estos son los indicadores tradicionales, amigos. Ahora, vamos a calcular otros indicadores no tradicionales, pero también son importantes para efectos de análisis. Eso lo vamos a hacer en esta pestaña de aquí. Antes de pasar a las razones no tradicionales, amigos, debo preguntar, ¿hasta aquí estamos todo bien? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, Sí, profesor, yo tenía una consulta, adelante. sí, sobre el efecto de la repartición de dividendos. ¿No se debería evaluar sobre los estados financieros del 2024, dado que el caso menciona que la fecha es enero, fines de enero, ¿no? De ese año? Excelente, excelente pregunta, ¿no? Claro, lo que sucede, lo que sucede, lo que sucede, o lo que pasa es que la banda está borracha. No, no es cierto. Bien, me explico. Activo la cámara y conversamos un poco. ¿Sí? Ok. Es decir, eh, este caso y, y las finanzas en general, en general, ¿cuál es la lógica, no? La lógica es que la, la repartición de dividendos, ¿sí?, se da dentro de la gestión, ¿sí? Dentro de la gestión. Es decir que, mire, estamos hablando de la gestión 2003, ¿no es cierto? Uno podría decir, declaro mi utilidad y pago los dividendos en la gestión 2004, como usted bien lo piensa, y lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Esa es nuestra práctica, ¿no, amigos? Es decir, declaro mi dividendo y en realidad programo el pago de la siguiente gestión y es en la siguiente gestión donde debería haber el impacto. Va por ahí su pregunta, ¿no es cierto? Sí, o sea, como la fecha actual es enero 2004, eh, mi consulta era si ese efecto realmente debería ser sobre el año en curso, no sobre ya la situación financiera cerrada, 2003. Correcto. Lo que al final del día el contador está mostrando la foto del 2003, ¿no? Ujú. Pero ya pasó, ¿no? Ya pasó esa foto, ¿no? Y lo que está viendo es si repartimos dividendos, ¿cómo quedaría esa foto? ¿No? La ¿Cómo hubiera foto, quedado? ¿cómo hubiera quedado? 2003. Correcto, tal cual, Ok. tal cual. Esa es la lógica del caso, ¿no es cierto? ¿Responde su Ah, de acuerdo, pregunta? profesor. Gracias. Excelente, Luis. Me encantan esas preguntas existenciales, ¿no? Excelente, excelente. Continuamos entonces. Genial. Ahora, vamos aquí vimos ya lo tradicional. Acá vamos a ver razones no tradicionales. Tradicional. Perfecto. Entonces, voy a sacar un poquito de esto y aquí vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, control. Ahora podemos calcular, ¿no? Ahora mismo tenemos nosotros un, un balance contable, ¿no? Este es un balance contable. Podríamos pasar este balance contable a un balance financiero, ¿no? Un balance financiero lo podemos hacer aquí, ¿no? Balance financiero. Perfecto. ¿Y qué hacemos, amigos, ahí?
Primero calculamos la necesidad operativa de fondos, que es el activo corriente, menos el pasivo corriente sin costo, ¿no? Hacemos ahí, partimos del activo corriente y restamos todo el pasivo corriente sin costo. Es decir, sería la suma. Esto no tiene costo, no tiene costo, no tiene costo, los impuestos. Y de aquí, documento por pagar a largo plazo. ¿Sí? Ujú. Documento por pagar a largo plazo. Ya, vamos a asumir que en este caso, como no tenemos información, si fuera esto una empresa, tendríamos que ver las notas para ver si este documento devenga interés. Para efecto de este caso, voy a asumir que estos documentos sí devengan intereses. ¿Listo, amigos? Así que no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, tienes dando el activo corriente menos el pasivo corriente que no tiene costo. ¿Costo qué quiere decir? Que usted tiene que pagar una tasa de interés por él, como acá por la deuda, la hipoteca, las obligaciones subordinadas y los documentos a pagar, estoy asumiendo que tienen costo. Esto lo estoy excluyendo entonces. Entonces ahí tenemos la necesidad operativa de fondos, luego tenemos el activo no corriente, Les tengo una consulta. Mire, el sin costo me indicó que no se paga interés, ¿verdad? correcto. Pero en el corto plazo o... Bien, la literatura señala que es el pasivo corriente sin costo, ¿listo? Pero en la práctica se coloca todo el pasivo, tanto de corto y largo, pero el requisito es que no tenga costo, o sea, no pague usted interés por él. Muchas gracias. Excelente, genial. Entonces tenemos el activo no corriente, amigos, que aquí lo tenemos, que es, no lo tenemos sumado, ¿no? No lo tenemos sumado, pero lo podemos hacer. Colocamos igual, una sumita, y sumamos todos estos señores. Bien. ¿Y qué tenemos ahí? A esto le llamamos inversión. ¿Sí? Esto es nuestra inversión. Ok. Ya tenemos ahí, amigos, un poco más la pantalla. Ahí. La inversión. La necesidad operativa de fondo más el activo no corriente es la inversión de la empresa. Ahora, ahora vamos a encontrar el lado del financiamiento. En financiamiento lo separamos en deuda y patrimonio. Pero deuda con costo. Es decir, aquí voy a sumar esta señora más la hipoteca más las obligaciones subordinadas más los documentos por pagar a largo plazo. Esa es la deuda con costo y el patrimonio, que obviamente aquí sería el capital. Y esto, amigos, sería el financiamiento. Sería el financiamiento y estamos ante un balance ahora financiero. Y claramente debería cuadrar, ¿cierto? La inversión es igual al financiamiento. Ahora, otra métrica que tenemos que calcular es el resultado operativo después de impuestos. Adelante, adelante, Evelyn. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Evelyn. Tengo una duda. ¿A qué se refiere superávit acumulado? El concepto no lo entiendo muy bien. Yo creo que sí, ¿no? El superávit acumulado, sí,
es un sinónimo de resultado acumulado, ¿no? Es decir, los resultados se acumulan, ¿correcto? Entonces, este resultado acumulado va a aumentar en la medida de que la empresa reinvierte la utilidad. Por ejemplo, mire usted, este es el resultado acumulado de la gestión 2002, ¿no es cierto? A esto yo le sumo el resultado de la gestión 2003. ¿Y cuánto me da? Bueno, por un tema de redondeo no es lo mismo, ¿no, amigos? Sí. Pero lo que trato de explicarle es que al superávit acumulado es sinónimo de resultado acumulado y este señor va a crecer en la medida de que la empresa decida reinvertir la utilidad. Pero en este caso, como va a repartir dividendos, no va a reinvertir todo, ¿no es cierto? Es por eso que no crece tanto. ¿Respondí su pregunta, Belín? Sí, gracias. Gracias a usted por preguntar. Genial. Entonces, vamos a calcular el resultado operativo después de impuestos, ¿sí? Y para eso nos vamos al estado de resultado. Acá tenemos el impuesto a la renta, pero vamos a calcular la tasa de ese impuesto. No sabemos en este caso, pero la podremos estimar. Dividimos este señor sobre este señor y esa es la tasa, ¿no? En este ejemplo, ¿sí? La tasa tributaria está alrededor del 30%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular aquí? Mi resultado operativo después de impuestos. Es decir, voy a partir del resultado operativo por, como dice después de impuestos, uno menos le que estoy quitando los impuestos. ¿Para qué hago este cálculo? Este cálculo, ¿qué me está mostrando? ¿Sí? Me está mostrando un resultado neto, ¿sí? Me está mostrando el resultado neto sin importar cómo la empresa se financia. Porque recuerden ustedes que este resultado neto de aquí está afectado por los gastos financieros. En consecuencia, el cómo la empresa se financie, es decir, si ya sea que si usa poca deuda o ya sea que, que la empresa opte por usar mucha deuda, la modificación de la estructura de financiamiento obviamente tiene un impacto en los intereses y a su vez en el resultado. Sin embargo, el calcular el resultado operativo después de impuestos me dice cuánto está rentando mi negocio, cuánto renta mis inversiones, sin importar cómo la financio, ¿sí? A ese ratio se le conoce como ROI. ROI. El ROI es el resultado operativo después de impuestos sobre la inversión, sobre la inversión, sobre la inversión. Es decir, si yo quiero ver cuánto está rentando mi negocio, ¿qué debo hacer? Debo dividir mi resultado operativo después de impuestos sobre mi inversión. ¿Y qué me da eso? Eso me está dando la rentabilidad del negocio. ¿Cuánto está rentando el negocio? ¿Sí? Está rentando el negocio 31%. Mi rentabilidad cae con relación a 2002. ¿Sí? ¿Y por qué cae mi rentabilidad? Es la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué cae nuestra rentabilidad? Si nos vamos a nivel de utilidad,
la utilidad ha crecido, ¿no? La utilidad ha crecido. Mi resultado operativo también ha crecido. Si caemos, este señor también ha crecido. Es decir, y aquí derrumbamos mitos. El hecho que crezca su resultado en términos absolutos no quiere decir que lo haga la rentabilidad, ¿no, amigos? Acá estamos viendo que está cayendo la rentabilidad. Si bien ha aumentado mi resultado, pero mi esfuerzo ha crecido más. Si nosotros, ahora mismo, bueno, quiero ir por partes, ¿no? O sea, por ahora solamente estoy dejando dudas, ¿no es cierto? Dudas de por qué por acá, a priori nosotros podemos decir que, denme un segundo, por favor. Bien, amigos, este, vámonos al break, ¿les parece? Y retornamos con la segunda con la segunda parte de esta sesión, continuando viendo ratios no tradicionales, ¿les parece? Perfecto. ¿Sí? Bien, vamos a tomar un cafecito y volvemos con las pilas renovadas. Excelente, gracias.